私は実戒純潔のデリエリ。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y bien, estamos finalmente en semana de clasificación, semana clasificatoria de Akumu. Y como cabía esperar, no han quitado el tema del capeo de puntaje, por lo que todo el mundo está haciendo 60.000 puntos y solo se puede llegar hasta ahí. Así que hoy amanecimos con un top 100 prácticamente rodeado de ese puntaje, con diferentes variantes de equipos que ya se han utilizado en clasificatorias anteriores. Y otros equipos un tanto nuevos, considerando el tema de Derieri. Básicamente es un personaje que, gracias a su reliquia, ha podido resurgir en el ambiente del Guild Boss de una forma bastante aceptable, por decirlo así. Y que incluso, si no tuviésemos el tema del capeo de puntaje, probablemente sea el personaje más utilizado de este Guild Boss. Pero bueno, vamos a ver entonces un equipo con Derieri hoy, que la verdad... Debo decir que no hay que hacer tanto esfuerzo para sacar 60.000 puntos, en el sentido de buscar una run perfecta. Con una run medianamente decente alcanza y sobra, puesto que al estar limitado el puntaje en sí, el daño que necesita hacer Derieri para tener los 60k no es tan elevado. Así que bueno, vamos a ver el equipo en cuestión, que sería el de Gowther, Halloween, Viole, Derieri y Elizabeth LR. Voy a dar créditos antes de continuar. Voy a dar créditos acá y más que nada por el tema del link de Elizabeth, que al final es un link un tanto más defensivo para evitar que Ellie pierda orbes a lo largo de lo que sería la segunda fase, sobre todo al principio en realidad, que es el problema mayor, para intentar que Ellie no pierda esos orbes. Pero bueno, fuera de eso, en realidad, si usted quiere usar otro link, no hay problema, no hay nada que objetar, porque en realidad acá tienen que tener mandatoriamente ¿cómo se dice? Un set para el Arbus y un set para el Tarmiel. Fíjense que acá, obviamente, el que está más a la izquierda es el que premia su gracia, en este caso Arbus respecto de Tarmiel. O sea, necesitamos que Viole recupere un poquito de vida, porque es cierto que no es que reciba tanto daño, pero sí que si Akumu le llega a hacer algún tipo de focus ahí, es un poco peligroso. Y además también necesitamos que Akumu se bloquee, por eso es que Arbus va a priorizarse por encima de Tarmiel. Ya digo, pueden llevar Tarmiel, o algún otro link más defensivo, quizás un Griamor o alguna otra cosa del estilo. Bien, en lo que respecta al equipo, no hay mucho que decir acá al respecto sobre los tres personajes que no son el DPS. Ya sabemos que Gowther aporta desde su pasiva de 35% de estadísticas ofensivas. Es necesario tenerlo con dupes hasta cierto punto para poder fasear. Sí y no, porque depende también si tienen cartas de Elizabeth para poder ayudarse, lo van a entender en la run. Pero cuanto más dupes tenga su Gowther para ultear, mucho mejor, porque con esa ultimate vamos a pasar de fase 1 a fase 2. Viole no hay que decir mucho realmente. En este caso no es necesario el tema de su carta dorada de aumento de estadísticas básicas, porque al final Derieri que tiene una carta mejor. Sí, quizás para que tenga un poco más de puntaje en términos de vida, pero acá al final se hace puntaje más por daño que por vida restante. Lo que sí obviamente es mandatorio es el tema de su reliquia, que si no lo tiene es inútil acá, por el aumento de ventaja de estadísticas en un 50% mientras que estemos en PvE. La última, y diría yo que no es estrictamente necesario utilizarla en la partida, ya que si tienen por lo menos una carta de estas de reducción de estadísticas defensivas, alcanza y sobra. Si tienen las dos, mejor. Pero con una de las dos es suficiente, no es necesario tener las dos al mismo tiempo. Caso de Elizabeth, nada que decir. Tenemos 30% de estadísticas básicas y un aumento de un 35% un 30% de estadísticas ofensivas si es que está 6 de 6, si está con menos dupes. Quizás es un poco más complicado y tienen que sí buscar más buffos de Derieri, porque eso es la cuestión. Es una partida más o menos decente porque no está Derieri cargada al máximo, como para decir, bueno, tiene las 10 ventajas por ataques, etc. Entonces, quizás con una LCD 6 se tiene un poquito más de ventaja, no es necesario buscar tantos buffos en Derieri. Así que si tienen menos dupes, yo consideraría que la partida tiene que ser un poquito mejor. Lo que sí sería importante tener de Elizabeth sería una carta de plata de estas, o una carta dorada incluso, para la fase 2. No utilizarla ni bien llegamos, sino luego de que nos aplique desventajas para poder purificar, porque no vamos a purificar en fase 1, sino más bien en fase 2. Y de esa manera también evitar que Akumu nos quite orbes, o sea que nos vaya quitando las ultimates, que eso sería lo primordial para que tanto la ultimate de Elizabeth como la ultimate de Derieri, podamos rusharla de forma más orgánica. Metiéndonos un poquito con Derieri, sobra decir que necesitamos que tenga reliquia, porque eso es lo que le da su nueva... ¿Cómo se dice? Su nueva validación, ¿no? Su nuevo
levantamiento como personaje de Guild Boss, porque al final tenemos 5 buffos más, 3 de esos son buffos de vida por utilizar alguna habilidad de ella, y cuando estos 3 buffos de vida se acumulan tenemos un 20% más de probabilidad de crítico, perdón, y un 80% más de daño crítico. Entonces tenemos 2 buffos más extra, y de esa forma tenemos 5 buffos más que se suban a los 10 que teníamos ya de la pasiva, porque cada vez que utilicemos una carta de Derieri tenemos un 10% más de ataque. Como digo, no es necesario tener todos estos buffos para hacer 60k, pero si los tienen mucho mejor. Y el bufo que sí necesitaríamos tener mandatoriamente es el bufo dorado de Ellie, que es un 50% más de estadísticas ofensivas, perdón, de estadísticas básicas, que es lo que se traduce en un 50% más de ataque. Yo diría que no es necesario que el bufo de oro lo tiren al final, pueden tirarlo antes y tener una carta de plata. De hecho, eso es lo que termina haciendo en esta partida, para tener el tema de la evasión, que es otro bufo más que tiene Derieri. Al final es un personaje que puede llegar a tener hasta, si no me equivoco, casi 20 bufos en total, 21, 20, no sé cuánto es exactamente la cantidad porque no he alcanzado una run perfecta. Pero sí se nota muchísimo la diferencia con esos 5 bufos que le ha dado la reliquia. Y aparte que tenemos más probabilidad de crítico y daño crítico. Entonces creo que ahí se nota el avance que ha hecho esa reliquia sobre Derieri. En tema de equipamiento vamos a ir con ataque y daño crítico. La parte defensiva ustedes pueden manejarla como quieran. Yo en mi caso utilizo defensa en un lado y resistencia en el otro, para por lo menos balancear esa parte y que Derieri tenga menos chances de que su ultimate sea quitada por Akumu. Pero bueno, ya digo, eso depende de cada cuenta, depende de la constelación que tengan, depende de muchas cosas, de las skins que tengan también. De preferencia, obviamente, Derieri debería estar full skins en armas y en defensa, por lo menos, para que no tengan tantos problemas en la partida. Al tema artefacto vamos a ir con el set de Jefe de la Orden, el aumento de estadísticas básicas de los aliados y reducción de daño. Y en cuanto a comida vamos a ir con comida de ataque. Así que bien, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, empezamos la partida. Vamos a arrancar gastando un poquito las cartas que no sean de Derieri. En este caso vamos a ir con Viole primero, luego ataque de Gowther y por último ataque de Elizabeth, sin antes mover una carta de Gowther. Esto más que nada porque queremos utilizar Ultimate de Gowther en turno 4, pero no es estrictamente obligatorio rushearla ahora mismo. Lo que sí quizás sea más importante rushear en la medida de lo posible sería Ultimate de Elizabeth, o mejor dicho, la pasiva de Elizabeth, porque si por ejemplo tenemos ataques de Ellie, como es este caso, podemos utilizarlo antes para rushear, como dije, la pasiva de Ellie. Fíjense que acá tenemos un montón de llamas y alguien diría, pero Supa, ¿podría eliminar las llamas en esta fase si Elizabeth no estuviese bloqueada y ya cumplir la misión? La respuesta es sí, pero lo mejor que pueden hacer es que ese bufo lo guarden, porque a veces pueden tener un poquito de mala suerte y los bufos no salen cuando quieren y es un poco molesto. Acá tenemos doble rank up de Gowther, y esto de a quién hacerle rank up, la verdad que lo dejo a su criterio. Yo a veces me siento más cómodo haciendo el rank up al propio Gowther, por si llega a salirme otro rank up en sí, porque hacerle rank up a un solo personaje es un poco, ¿no?, como molesto. Porque alguien diría, bueno, pero podría hacerle rank up a Elizabeth para buscar el bufo dorado de Ellie y así tener la inmortalidad, inmunidad, perdón, asegurada, y el aumento de estadísticas defensivas también. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo importante es que Akumu esté bloqueado para este turno. Fíjense que arriba tiene bloqueabilidad, para que de esa forma no nos quite buffos en Derieri. Y ya empezar a acumular buffos desde este momento. Observen que a diferencia de otras veces también, Derieri tiene mucho más aguante respecto de la sobreruptura de Akumu. Porque ustedes, como recordarán, en otras veces no se podía hacer esto, ya que Akumu literalmente nos borraba con el brazo. Y ahora tenemos bastante más aguante en sí. Entonces, si no tiene Akumu bloqueadas las habilidades en turno 3, no tienen carta de Derieri y úsenlas en turno 4. Lo que sí tienen que tener, como bien, es el tema de la ultimate de Gowther. Y acá también depende mucho de la vida restante que tenga Akumu. Ustedes se pueden apoyar con una carta de Viole, ya sea un bufo de bronce o un bufo de plata para Gowther, y de esa forma asegurar el daño. No es estrictamente necesario que usen un bufo de Viole,
porque como digo, depende de la vida. Si tienen cartas de Elizabeth pueden apoyarse con ellas, pero hay que tener cuidado porque ya Elizabeth en este punto empieza a pegar bastante. Y me ha pasado de que se ha cargado los dos brazos, incluso se ha cargado todo Akumu con una sola carta, entonces es un poco peligroso. Acá vamos a utilizar Ultimate de Derieri, más que nada para descartarla, porque necesitamos volver a rushearla y de paso consumimos una carta extra. En la medida de lo posible sería bueno que en este punto ustedes lleguen con una carta de Deri extra para cargar otro stack de la pasiva contra el brazo verde. Pero de no ser el caso, utilicen una carta de Violet para bajarle un poco la vida. No queremos matar al brazo, más bien queremos dejarlo tocado para que... ¿Qué pasa con el brazo? No, primero necesitamos que nos meta las llamas, aunque sea en este turno. O sea, una vez que aplica la postura, nos mete llamas, ya podemos limpiarla con Elizabeth y de paso cumplir la misión. Pero otra cosa mucho más importante es el tema del daño que hace Akumu. Cuando los dos brazos de Akumu están presentes, Akumu no hace tanto daño en sí. Entonces, podemos evitar situaciones como estas que vemos ahora, que obviamente como no tenemos ningún buffo defensivo aplicado, nos quitó todos los orbes. Entonces, vamos a aprovechar en este punto para rushear Ultimate de Ellie y de paso ponernos el buffo dorado de Ellie, limpiar y cumplir la misión. Y de esta forma ir rusheando la pasiva de Elizabeth. Entonces, en este punto van a ver que Akumu no va a ser capaz casi que ni de hacernos daño, más que con la Ultimate. Pero en definitiva, fíjense que hizo paciencia incluso con la Ultimate. No va a poder quitarnos orbes, que eso es lo más importante. Que no nos quite orbes, porque nos va a permitir rushear la pasiva de Ellie, la Ultimate de Derieri, etc. Observen que Derieri nomás tiene 4 cargas, lo que hace que la run ya de por sí sea medio floja. Pero lo que digo es que para este caso de Akumu no es necesario que se gasten con las cartas de Derieri. Es decir, no es necesario que busquen tanto buffo de Deri y más bien apóyense en Ultimate de Violet, por ejemplo. En este caso fíjense que tampoco tengo un debuffo de Violet para, por ejemplo, aplicárselo, no sé, al cuerpo. Entonces medio como que me veo obligado a terminar, porque tampoco tengo una carta de Ellie para rushear de vuelta a su Ultimate. Y entonces se complica bastante el asunto. ¿Por qué? Porque ya de luego también vamos a perder lo que es el tema del buffo dorado de Elizabeth. Y perdemos el aumento de estadísticas defensivas. Por lo cual Akumu tendría vía libre para quitarnos la Ultimate en sí. Acá es una cuestión de medir daños. Fíjense el ataque de la señorita Derieri, que tiene casi 220.000 de ataque. Estamos full cargados con Elizabeth. No hay mucho más que hacer aquí, porque no tenemos tampoco cartas de Deri como para seguir aguantando luego. Entonces voy a aprovechar que ya tengo el buffo dorado aplicado, o sea el aumento 50% de ataque. Tiro un buffo de plata solamente para renovar el tema de la evasión. Con Gowther quito el brazo verde encima. Con la Ultimate de Violet quito el brazo azul. Y finalmente rematamos al cuerpo con Derieri. Obviamente un escenario mejor sería que Akumu tenga aplicada la desventaja de Violet, pero fíjense que incluso sin eso sacamos 50 millones de daño, que es suficiente para poder hacer los 60.000 puntos, porque de hecho cumplimos todas las misiones. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Si no hubiésemos cumplido todas las misiones, a lo mejor no hubiésemos sacado 60.000 puntos. ¿Por qué? Porque no nos iba a dar por el daño. Porque digo, fíjense que fue una run de creo que 5 buffos de Derieri, que fue bastante floja, pero aún así nos sirve para sacar los 60.000 puntos, que es el tope de puntaje. Así que bueno, espero que les sirva este video, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Adiós.